Iniciamos el bloque de conferencias de la presente jornada preparatoria con la primera conferencia titulada Gestión del Impuesto Predial y el Catastro en tiempo de COVID, a cargo del doctor Ignacio Durán Bo. Nuestro primer conferencista tiene una licenciatura en Derecho y Urbanismo por la Universidad Complutense de Madrid. Es consejero técnico y subdirector general de Atención al Contribuyente e Informática de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid, España. Ha sido secretario general del Pleno Ayuntamiento de Alcorcón, doctor Ignacio Durán Bo. Buenas noches, bienvenido, lo escuchamos. Buenas noches, muchas gracias. Lo primero que quisiera hacer antes de nada es darles las gracias a SUNAR por su invitación y por la posibilidad de participar en este evento con una presencia tan importante de asistentes y con un contenido tan amplio como el que se define en su programa. De acuerdo, pues empiezo agradeciendo al SUNAR, decía, la posibilidad de estar aquí con todos ustedes, y además lo quiero hacer con esta imagen ahí a la izquierda de ese viejo sillón cómodo al lado de esa chimenea y de ese lugar tan confortable y tan hogareño con el que quiero trasladar lo a gusto y lo cómodo que me siento en Perú, y lo a gusto y cómodo y confortable que me siento especialmente en la SUNAR, institución con la que he tenido posibilidad de trabajar desde hace muchos años, recordando ya tiempos pasados. Ya hace bastantes años tuve la suerte de colaborar en los diseños, en el inicio de lo que fue la ley del Sistema Integral de Catastro de Perú, y a partir de entonces he tenido buenas relaciones y continuas relaciones con muchas personas vinculadas a la SUNAR. No quiero olvidarme de ninguno, pero desde luego destacar a mi buena amiga y compañera Gisela Alvíteres, con quien he compartido ya muchos años de amistad y de contacto. Bien, comienzo mi presentación con una breve descripción de lo que va a contener esta presentación. Hay una breve introducción, unos datos sobre la Agencia Tributaria de Madrid, alguna información sobre el volumen de la gestión catastral y predial que desarrollamos, los días que todo cambió, una reflexión sobre lo que supuso la llegada de la COVID a nuestra ciudad y a nuestro trabajo, y cómo eso determinó otra forma de trabajar y la necesidad de tomar decisiones de apoyo a los sectores económicos más desfavorecidos. Para concluir mi intervención con unas reflexiones sobre el futuro que creo que a todos nos espera y sobre el cual tenemos que reflexionar y trabajar. Una primera reflexión a realizar, y que ha sido muy frecuente, es comparar la crisis del 2008, la crisis económica del 2008, con la actual crisis. Hay grandes diferencias entre una y otra situación. Desde luego, ustedes recordarán, la crisis desde 2008 es una crisis financiera, es una crisis económica, nace fundamentalmente, se dispara con la crisis de la compañía Lehman Brothers y tiene unos efectos fundamentalmente financieros y fundamentalmente económicos. El resultado final fue una caída del Producto Interior Bruto Mundial del 0.1% y un impacto fundamentalmente económico y en el empleo. La situación actual es bien distinta. La crisis, su origen, como todos sabemos, es sanitaria, es de un origen catastrófico y está teniendo un impacto sobre todas nuestras actividades y nuestras economías de una manera muy significativa. Basta comparar el dato de la caída prevista del Producto Interior Bruto Mundial, que se irá por encima probablemente del 3%. Pero la diferencia fundamental no es de datos económicos. La diferencia fundamental, y espero que estén todos de acuerdo conmigo, es lo que supone esta crisis sanitaria. Esa mascarilla que estamos todos obligados a llevar en nuestras relaciones y que nos ha cambiado el ámbito, la forma de trabajar y de relacionarnos con las demás personas, tanto en lo familiar, en lo social y, por supuesto, en lo profesional. En ese escenario quisiera avanzarles unos datos de mi lugar de trabajo, la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid. Es una oficina, un organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento de Madrid. Nuestra sede principal está situada en un palacete del siglo XVII, totalmente rehabilitado y modernizado,
en el centro de Madrid, a escasos metros tanto de la puerta de la Plaza Mayor como del Palacio Real. Los que conozcan Madrid pues situarán bien la zona a la que me refiero, ¿no? Algunos datos para que nos sitúen. Tenemos un presupuesto anual de 73 millones de dólares. Trabajamos 910 trabajadores, de los cuales el 70% son mujeres, con una edad media de 54 años. Es una plantilla en ese sentido envejecida, con unos ingresos liquidados anuales que superan los 5.792 millones de dólares, y con unas actuaciones de inspección tributaria y que superan los 63 millones de dólares. El ámbito de la gestión catastral y la gestión predial, el Ayuntamiento de Madrid y la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid tiene delegado por un convenio de colaboración todo el ámbito del mantenimiento y la gestión del catastro de la ciudad de Madrid. Este catastro es, por tanto, gestionado por nosotros sobre el modelo unificado de catastro nacional que existe en España. Por tanto, nosotros desarrollamos esas actividades siguiendo las indicaciones y directrices marcadas por la Dirección General del Catastro. Para que se hagan una idea de la actividad desarrollada, en el último año, por ejemplo, en el año 2020, se desarrollaron 9.638 inmuebles de nueva construcción, se incorporaron al catastro, y 6.823 actuaciones catastrales de otro tipo vinculadas a los cambios en los inmuebles. En el ámbito del impuesto predial, el volumen del impuesto predial se sitúa en el entorno de los 2.216.000 inmuebles que tenemos que gestionar, que forman parte de toda la riqueza urbana y rural de Madrid, y a través de la gestión de esta riqueza gestionamos la recaudación del impuesto predial. En España le llamamos impuesto sobre bienes inmuebles, que alcanza la cifra de 1.781 millones de dólares anuales de recaudación. Es, sin lugar a dudas, el principal tributo, el principal impuesto que pagamos los madrileños en la ciudad de Madrid, y por tanto la fuente principal de ingresos tributarios de la ciudad. Esa riqueza se concentra fundamentalmente en el ámbito de inmuebles urbanos, con más de 2.212.000 recibos inmuebles que determinan un ingreso de 1.717 millones de dólares. Testimonialmente queda muy poca superficie rústica en Madrid, son muy pocos inmuebles, como pueden ver. Es una zona realmente pequeña y poco significativa. Y sin embargo sí son significativos esa tercera categoría que tenemos en el catastro español, que se llama los bienes inmuebles de características especiales, que no son ni urbanos ni rústicos. El caso más singular serían los grandes aeropuertos, por ejemplo, que siendo pocos inmuebles tienen unos importes elevados en la recaudación, como pueden ver en la cifra de los 51 millones de euros recaudados solo por estos recibos. Muy bien, sobre ese escenario entramos ya en lo que es el objeto propiamente de mi intervención, que es una reflexión sobre la gestión del impuesto predial y el catastro en tiempos de COVID, ¿no? ¿Qué hemos tenido que hacer en la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid para seguir gestionando nuestra base de datos, seguir gestionando el servicio a los ciudadanos, seguir recaudando lo que necesita la ciudad de Madrid en una situación extraordinariamente complicada, ¿no? Me ha gustado siempre, la utilizo en mis presentaciones, esta foto. Los que conocen la ciudad de Madrid, eso es una vía principal, se llama de hecho la Gran Vía. Es una zona tradicionalmente de gran tráfico y un gran movimiento de vehículos y de peatones, y esa foto está sacada durante los 3 meses de confinamiento que vivimos todos los españoles, que tuvimos que estar prácticamente sin salir de nuestras casas más que para hacer las compras de los servicios, alimentos y servicios básicos. Esa era la imagen de Madrid, esa ha sido la imagen de Madrid durante casi 3 meses en el año 2020, y es muy indicativo del impacto que produjo el COVID en nuestra ciudad.
El jueves 12 de marzo del pasado año, siguiendo en la declaración de estado de alarma dada por el Gobierno, se ordena por nuestro alcalde el cierre de nuestras oficinas y el desalojo. Y el mismo día 16, 4 días después, ya teníamos definido en nuestra agencia tributaria el protocolo básico para la organización del teletrabajo en la ATM, y pocos días después una circular sobre instrucciones para la evaluación y desarrollo de las actividades que teníamos que desarrollar en teletrabajo. Me gusta destacar estas fechas porque demuestra cómo en muy poco tiempo, en 4 días, fuimos capaces de reconvertir nuestra actividad, una actividad tradicional, en una actividad en teletrabajo, en una actividad a distancia. Aquí hay que tener en cuenta que lo que vivimos todos, no solo nosotros, en todo el mundo, no fue una caída de actividad, sino una ruptura súbita del modelo. ¿Y eso qué significaba? Pues, por ejemplo, todas nuestras oficinas de atención presencial se cerraron al ciudadano. Se cerraron en marzo y no se volvieron a abrir hasta el mes de junio. Y ahí tienen la cifra del impacto que produjo dicho elemento. Con un promedio de atención presencial de 475.000 ciudadanos al año, nos fuimos el año pasado a los 160.000, ¿no? Pero nos obligó a redefinir los plazos de pago de los tributos, nos obligó a redefinir los plazos de presentación de todo tipo de escritos y a definir toda una serie de procedimientos y aplicaciones para poder desarrollar esta actividad en remoto. Como consecuencia de estas iniciativas, el esquema de organización del teletrabajo que organizamos lo montamos sobre 3 ideas: equipar, evaluar y activar. Equipar significó que asignamos rápidamente a cada funcionario la posibilidad de que trasladase sus equipos de sobremesa a sus domicilios, y instalamos en remoto una red segura de acceso a todos los equipos para poder seguir garantizando el acceso seguro a la información. Evaluamos todos los procesos que estábamos desarrollando y cuáles podíamos trasladar de una manera rápida a un modelo de teletrabajo, y activar fue el proceso para poner en vigor todas estas medidas que permitieran seguir atendiendo a los ciudadanos en un entorno de absoluto aislamiento y confinamiento como el que nos obligó el estado de alarma. La consecuencia de todo ello fue que se generó una nueva forma de trabajar. Una nueva forma de trabajar que probablemente, si no hubiera sido por la pandemia, hubiéramos tardado años en desarrollar, y que aquí las circunstancias nos obligaron a desarrollar de una manera muy rápida y muy eficientemente. Por ejemplo, al finalizar el año 2020, se activaron 530 procesos o acciones específicas que tradicionalmente o anteriormente se desarrollaban en nuestras oficinas y que a partir de la pandemia pasaron a ser desarrollados por nuestros funcionarios, por nuestros empleados en sus domicilios mediante teletrabajo. La mayoría de ellos, como no podían ser de otra manera, eran procesos y actividades asociados a la gestión de los tributos, esos 418 procesos. Pero también facilitamos la posibilidad de desarrollar actividades de información y propuesta, elaboración de normativas, etcétera, a través de procesos en teletrabajo, y, por supuesto, diversos procesos de apoyo, como por ejemplo el pago de las nóminas, de los salarios, o determinadas cuestiones relacionadas con la gestión de personal, contratación, etcétera, etcétera, que también se activaron y se movilizaron para poder desarrollarse en teletrabajo. Con esta imagen les quiero trasladar que fuimos capaces en relativamente poco tiempo de reconvertirnos en una organización que teletrabajaba de manera eficiente, que sigue teletrabajando de manera eficiente, a pesar de las circunstancias en que se produjo dicha implantación. Pero además tuvimos que implantar rápidamente elementos que ayudaran a los ciudadanos a poder gestionar tanto el pago de sus tributos como acceder, en este caso, a las ayudas que puso en marcha inmediatamente el Gobierno de la ciudad para facilitar o reducir el pago de los impuestos municipales. Este es un ejemplo de una de las innovaciones, es significativo, y había olvidado referirme a ello y quería hacerlo, que el hilo conductor de esta jornada es la innovación, y por tanto quiero destacar expresamente en mi presentación aquellas cuestiones que han sido especialmente innovadoras derivadas de este estado de pandemia y de esta situación.
Esta es una de ellas, un visor cartográfico que sobre la cartografía catastral identificaba todas aquellas parcelas, todos aquellos predios donde el propietario podía obtener algún tipo de ayuda fiscal, algún tipo de ayuda tributaria, bien en forma de reducción de los impuestos que tenía que pagar, bien en forma de exoneración total de otro tipo de impuestos. Esta herramienta permitía geolocalizar de una manera muy rápida qué predios podían beneficiarse de este tipo de actividades. Y además, tuvimos que suplir rápidamente los servicios de atención al ciudadano que se ofrecían en nuestras oficinas de atención presencial, y se hizo una apuesta importante para la implantación de un chatbot, de un robot, un asistente virtual que sobre metodologías de inteligencia artificial pudiera responder automáticamente a multitud de dudas que tenían los ciudadanos en relación con el pago de sus tributos durante el estado de alarma. Ahí se les informaba sobre los plazos de pagar, las condiciones de pago, las fórmulas de pago a través de entidades bancarias o cómo acceder a esos beneficios fiscales a los que les señalaba. Hasta entonces, aunque era una iniciativa que teníamos prevista, no se había implantado este tipo de herramientas de asistentes virtuales, de chatbot, de robots dedicados fundamentalmente al apoyo y a la asistencia. Además, desde el mes de junio ya hemos decidido volver a abrir nuestras oficinas de atención al público, pero las hemos abierto de una manera totalmente distinta a como lo hacíamos anteriormente. Para empezar, es necesario contar con una cita previa, solo se recibe previa cita previa porque hay un control muy concreto de aforos y de presencia. No, por normativa COVID no está permitido más que un número limitado de personas que pueden entrar en nuestras oficinas simultáneamente. Y además se establecen reglas muy rígidas sobre accesos, uso de mascarillas, higiene de manos. No se puede uno mover, tiene que estar sentado en su zona hasta que es atendido, y toda una serie de reglas nuevas para poder recuperar la atención presencial. Indudablemente esto está repercutiendo en el número de ciudadanos que atendemos presencialmente, y sin embargo está produciendo un efecto claramente positivo, y es que se está incrementando de una manera muy significativa el número de ciudadanos que utilizan los servicios digitales, la sede electrónica y las herramientas para la realización de trámites a través de Internet que teníamos puesto a su disposición. Pero también, y esto es importante destacar, el Gobierno de la Ciudad de Madrid tomó decisiones realmente significativas respecto a la política tributaria del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Madrid, el alcalde, los responsables de la Hacienda Municipal, tomaron la decisión y entendieron que en un periodo como el que se estaba desarrollando, con un estado de alarma implantado, con un cierre total de actividades, con una caída de los ingresos de una manera realmente significativa, con el cierre total de bares, de restaurantes, de terrazas, la presión tributaria, los impuestos municipales deberían de ser sensibles a esa circunstancia. Y se tomaron una serie de decisiones realmente importantes que siguen vigentes y que se han renovado para el año 2021, consistentes en reducir de una manera muy significativa los costes fiscales que tienen que pagar aquellos ciudadanos que trabajan o están vinculados con los sectores económicos más dañados. En ese sentido, ahí tienen las cifras de referencia. En el impuesto predial se produjeron en el año 2020 reducciones por valor de más de 41 millones de dólares en beneficios fiscales a los sectores de la hostelería, de los hoteles, el pequeño comercio y toda una serie de sectores especialmente afectados por la pandemia. Y en el año 2021 se han mantenido estas ayudas, reduciendo significativamente la cuota fiscal y tomando medidas que benefician en el impuesto predial a 65.000 negocios, en el impuesto de actividades económicas a 16.000,
en la tasa de recogida de residuos urbanos de basuras a 118.000 empresas y en la exoneración del pago de la tasa de terrazas de ocupación de vía pública por terrazas a más de 9.000 negocios. Es decir, a todos los sectores más desfavorecidos, más dañados por la pandemia. Y además, el gobierno municipal tomó una decisión importante de aplicación general de una reducción del tipo de gravamen, la alícuota que se aplicaba sobre el impuesto predial, lo que supone una rebaja fiscal a todos los propietarios que pagamos inmuebles, el tributo predial en Madrid. Es importante señalar esta actitud porque Madrid en este sentido lidera. Bueno, les decía, la gestión catastral y predial, la gestión catastral está delegada por la Dirección General del Catastro en nosotros, en la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid. Anualmente desarrollamos el año pasado más de 16.000 operaciones de conservación del catastro, 9.638 fueron altas de nuevas construcciones, 6.823 actuaciones de otro tipo de expedientes para mantenimiento del catastro. Y en lo que supone el impuesto predial, tenemos una recaudación anual de 1.781 millones de dólares sobre 2.216.000 inmuebles, de los cuales 2.212.000 son inmuebles urbanos. Las cifras, como ven, son importantes y constituye el principal ingreso, el principal tributo municipal. Les decía que todo cambió en muy pocos días con la declaración del estado de alarma. Les contaba que esta foto es una foto muy significativa de los meses de pandemia, los meses de aislamiento, de confinamiento que tuvimos que vivir, y cómo en muy pocos días, en 4 días, tuvimos que definir todo un protocolo básico de reorganización de nuestra actividad en teletrabajo de una manera muy rápida y muy dinámica, ¿no? Teniendo en cuenta, además, que no fue una caída de actividad, sino una ruptura súbita, una ruptura total del modelo, una ruptura del modelo que impuso el cierre de nuestras oficinas de atención presencial, cayendo el año pasado de una manera muy significativa el número de ciudadanos que han sido atendidos presencialmente, obligándonos a redefinir los plazos de pago de los tributos y de presentación de todo tipo de documentos y obligándonos a definir y a redefinir nuestros procedimientos, ¿no? Esto lo hicimos a través de una metodología de ese protocolo de actuación que se basaba fundamentalmente en 3 pilares. Equipar, que consistió en trasladar a los equipos de sobremesa de los funcionarios a sus casas, instalando en remoto una red segura de acceso para poder utilizar las aplicaciones informáticas, evaluando los procesos que podrían desarrollarse en teletrabajo y aplicando el uso de los mismos. El resultado de todo ello es que esta pandemia ha determinado una forma distinta de trabajar, ¿no? El dato más significativo lo tienen en esta tabla, donde demuestra cómo en un año, a final de diciembre, hemos podido llevar a procesos en teletrabajo 530 actividades o procesos distintos que los funcionarios nuestros desarrollan ya en sus propios domicilios. La mayoría de ellos vinculados a la gestión de los tributos, pero también a otro tipo de actividades, como la contratación, el pago de los salarios, etcétera, etcétera. Ahí prácticamente todas las actividades nuestras ya se pueden desarrollar en teletrabajo. Además, se implantaron tecnologías innovadoras. En este caso es un visor cartográfico específico para identificar sobre las parcelas catastrales cuáles de ellas situaban comercios o actividades que podrían verse beneficiados por las ayudas tributarias que el Ayuntamiento de Madrid planteó para atender las necesidades, para reducir la carga fiscal de los ciudadanos. Y muy significativamente implantamos un asistente virtual, un robot, un chatbot, que respondía automáticamente a las necesidades de información de los ciudadanos, herramienta con la que en buena medida sustituimos o pudimos suplir el cierre de las oficinas de atención presencial
que habíamos puesto en práctica. Además, nos hemos visto obligados a redefinir las reglas para la atención presencial al ciudadano. Las oficinas las estuvimos cerradas entre marzo y junio del año pasado, pero a partir del mes de junio las hemos vuelto a abrir con unas reglas mucho más restrictivas que imponen un control de aforos, una cita previa obligatoria, una normativa de higiene y uso de mascarillas, etcétera, etcétera. Es muy importante y queremos destacarlo especialmente porque el Ayuntamiento de Madrid está tomando decisiones en ese sentido muy valientes, las decisiones orientadas a reducir las cargas fiscales, las cargas tributarias de aquellos negocios y actividades que se han visto más dañadas por la actividad, por la pandemia. Especialmente todos los sectores de ocio, hostelería, bares, restaurantes, comercios, espectáculos, culturas y pequeñas industrias que tuvieron que cerrar durante varios meses y que muchos de ellos continúan todavía cerrados o que han visto reducidos de una manera muy significativa su actividad. Pues bien, ahí tienen unas referencias. En el año 2020 hubo bonificaciones y ayudas fiscales por valor de 41 millones de dólares. Y este año la cifra va a ser superior, va a estar en torno a los 60 millones de dólares de ayudas directas, de reducciones directas a estas empresas, a estos pequeños negocios, exonerándoles o reduciéndoles la carga fiscal de sus negocios para hacerles más llevadera la situación actual. Me refería yo también al futuro, ¿no? Desde una visión optimista que yo creo que he tenido siempre y que quiero seguir teniendo, ¿no? Todos estamos pensando ya en el futuro después del COVID. Todos los sectores de todos los lugares del mundo estamos pensando cómo reorganizarnos después del COVID, ¿no? Cómo salir reforzados después del COVID. Y aquí yo quiero destacar dos ideas: consolidar y aprovechar el impulso de transformación. Lo que respecta a consolidar, pues fundamentalmente tenemos que consolidar los modelos de teletrabajo. Como se ha dicho habitualmente, el teletrabajo ha venido para quedarse, pero no de la manera como lo hemos hecho hasta ahora, de que lo hemos hecho de una manera rápida e improvisada. Tenemos que resolver las cuestiones de conectividad, equipar bien a nuestros funcionarios con portátiles, con computadores portátiles, revisar los riesgos laborales en sus domicilios, evaluar el rendimiento en teletrabajo, generar todos los derechos de desconexión y otros derechos asociados al teletrabajo, cuantificar y evaluar costes, etcétera, etcétera, y otro tipo y otra multitud de acciones que tenemos que hacer para consolidar de una manera el teletrabajo que, como digo, vamos a seguir utilizando esta modalidad de trabajo en el futuro, aunque superemos la pandemia. Y en el ámbito del impulso transformador hay que aprovechar la circunstancia para seguir transformando nuestras organizaciones. Nosotros estábamos elaborando el plan estratégico de la agencia tributaria cuando sobrevino la pandemia y hemos adaptado este plan estratégico a las nuevas circunstancias que se derivan de la pandemia. Y en ese sentido, y alineándome, siguiendo la línea argumental de esta jornada preparatoria que está basada en la innovación, nos quiero destacar expresamente la línea estratégica que orientamos hacia la innovación en el ámbito de nuestra gestión y que definimos como el desarrollo de un modelo de transformación basado en tributos inteligentes, ¿no? Queremos implantar la cultura de los tributos inteligentes, implantar la cultura de la innovación y del cambio en nuestro personal. Queremos definir los servicios de tecnología internos. Queremos implantar el laboratorio tributario como en la gran oficina, el gran departamento desde donde se va a impulsar esta cultura, donde van a estar nuestros científicos de datos, y luego implantación de un modelo de gobierno del dato muy potente y muy eficaz. Vamos a extender, en lo que les comentaba antes, la figura de los asistentes virtuales, de los robots que ayuden a los ciudadanos al cumplimiento de sus obligaciones con servicios 24 horas al día y desarrollar todo tipo de herramientas que permitan la implantación de modelos basados en analítica avanzada, inteligencia artificial y big data en la aplicación de nuestros tributos.
En el ámbito específico, y como ámbito específico hemos implantado ya y hemos empezado a desarrollar acciones vinculadas al sistema de información geográfico tributario que concibe como la aplicación de la inteligencia de localización en la gestión de los tributos municipales. Entendemos que una ciudad como Madrid tiene que gestionarse desde el territorio y sobre el territorio, y tenemos que activar todas las capas de información catastral y otros elementos para hacer un análisis y una gestión muy vinculada al territorio y a través de un sistema de información geográfico muy potente. Concluyo ya, les decía, con esta imagen. Esta imagen es una imagen referida a una campaña informativa que utilizó el gobierno británico en la Segunda Guerra Mundial, cuando era inminente o se presumía una inminente invasión alemana de las islas, y había un estado de ánimo y un estado de nervios muy alterado. La población estaba nerviosa, estaba preocupada, estaba alterada, salvando todas las distancias en una situación parecida a la que vivimos en la actualidad, ¿no? Y se hizo famosa esta campaña porque el mensaje, con un mensaje muy claro, decía: mantén la calma y sigue adelante, ¿no? El gobierno británico decía en ese sentido: sigamos adelante, no perdamos la calma, tenemos mucho que hacer. Pues bien, yo me gusta utilizar esta imagen porque creo que podemos utilizarla en nuestro ámbito de actividad. La pandemia nos ha dado duro, les daba yo algunos datos anteriormente. Hemos tenido más de 3,5 millones de contagios y 79.000 fallecidos, casi 80.000 en España, y son cifras realmente espectaculares. Pero lo positivo es que estamos avanzando notablemente en los procesos de vacunación, estamos dando reducciones muy significativas de los índices de mortalidad, y estamos teniendo realmente, estamos ganándole la guerra. Por tanto, mantengamos la calma y sigamos trabajando en el futuro, porque tenemos mucho que hacer y el futuro está aquí, el futuro es inmediato, y yo creo que muy pronto vamos a poder salir de esta situación tremenda que estamos viviendo. Nada más por mi parte, muchas gracias. Agradecemos los importantes alcances y las innovaciones desarrolladas como consecuencia de la pandemia, entre ellas el robot para un chat de atención a los usuarios, las mejoras en el teletrabajo y otras innovaciones a implementar, gratamente compartidas por el doctor Ignacio Durán Bo. Quisiera aprovechar, hacer unas preguntas al doctor, mientras los demás participantes lo están haciendo, doctor. Sí, por favor. Bastante interesante la relación que existe entre el catastro y el registro. Según su punto de vista, ¿debe haber una preponderancia de uno u otro o la relación debe ser de coordinación? Bueno, yo en mi etapa anterior en la Dirección General del Catastro de España tuve la suerte de participar en todo el impulso del desarrollo del modelo actual de coordinación de catastro y registro en España, ¿no? Y a mí en este debate siempre me gusta situar las cosas en sus justos términos. Cuando hablamos de los problemas de coordinación de catastro y registro, tenemos que entender fundamentalmente que es un problema español y latinoamericano. Esta pregunta que usted me plantea y que tiene mucho sentido en nuestros países, no la entenderían nuestras colegas de Holanda, de Alemania o de Suecia, donde la coordinación entre catastro y registro es un tema ya superado históricamente desde hace muchos años, ¿no? Y la coordinación de catastro y registro es absolutamente imprescindible y no parte de un modelo de preponderancia, de un sistema hacia otro, sino de un sistema realmente coordinado y eficaz, ¿no? Es decir, un catastro meramente jurídico, sin una base gráfica potente, estaría consolidando, así lo vivimos en España durante muchos tiempos, una mala descripción geográfica de los predios, en sus superficies y en sus linderos. Por el contrario, un catastro que ignorase el valor probatorio, el valor de garantía jurídica, el registro de la propiedad, estaría construyendo unas cartografías muy potentes, pero con nula o escasa eficacia desde el punto de vista del mercado, de la seguridad jurídica, del tráfico inmobiliario. Por tanto, son instituciones que necesariamente están obligadas a coordinarse
y a coordinarse bien. A través de una figura, en España le hemos llamado de la manera más clara posible la finca coordinada, que es aquellos predios que después de un proceso de validación quedan perfectamente coordinados en ambas bases de datos. Y luego, a través de la utilización de herramientas muy simples, pero que han resultado altamente eficaces. Por ejemplo, la obligatoriedad de que los notarios en todos los títulos de propiedad introduzcan lo que llamamos nosotros la referencia catastral, el código catastral, que es el mejor identificador del predio desde el punto de vista geográfico. En España, creo que en sus países también, en su país también, el nombre de las calles puede variar, el número del portal puede variar. En cambio, la referencia catastral, en tanto que es una coordenada geográfica, es un elemento estable y que permite identificar siempre el predio en todo lugar. Coordinación siempre y preponderancia en ningún caso. Esa es mi opinión. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor Ignacio, tenemos la primera pregunta. Adelante. ¿Cómo gestionan la actualización espacial catastral de predios en el periodo 2020-2021? La actualización de los predios está vinculada a unos expedientes muy concretos y a unas obligaciones muy concretas de aportación de información. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la actualización jurídica, son los notarios y los registradores los que vienen obligados a notificar al catastro la información de todas las operaciones en las que intervienen, de tal manera que el ciudadano queda exonerado de esa obligación. Cada vez que se produce una compraventa, la actualización de la información está garantizada porque el cambio de titular nos viene viene directamente del notario y del registrador. Y en el ámbito de las altas de los cambios físicos, es una obligación que viene asociada a los propios contribuyentes, a los propietarios de los inmuebles. Cuando se genera un alta en un catastro de un inmueble, tienen que dar toda esa información al catastro y normalmente el modelo que está funcionando en España, que es un modelo de éxito, es el que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros como ayuntamiento, como municipio, somos los primeros interesados en que esa actualización se produzca de la manera más rápida posible. Estamos en la práctica totalidad de los casos incorporando esos nuevos predios por debajo del plazo de 6 meses que nos marca la ley como máximo para hacerlo, y tenemos en ese sentido la posibilidad de actualizar rápidamente el catastro, con lo que estamos actualizando también nuestras fuentes principales de ingresos a través del tributo predial. Gracias, doctor Durán. Doctor, indican lo siguiente. Mencionó usted, aunque superemos la pandemia, fortaleceremos el teletrabajo. En ese aspecto, ¿considera usted que el teletrabajo será más efectivo que trabajar presencialmente? El teletrabajo ha demostrado en este periodo, nos ha demostrado a nosotros que es altamente efectivo. No hemos perdido actividad en la práctica totalidad de los expedientes. Pero en el ámbito de las estrategias públicas en España y la del Ayuntamiento de Madrid en especial, se contempla un teletrabajo total como un riesgo que hay que superar. Fundamentalmente porque un teletrabajo absoluto acaba generando desarraigo y desvinculación del empleado respecto a su organización. Y en ese sentido, lo que se está planteando, lo que estamos armando, es lo que llamamos un sistema mixto en el que de manera obligatoria 1 o 2 días a la semana el trabajador tiene que asistir presencialmente a su oficina para compartir, reunirse, conectar y desarrollar actividad. No es bueno, pensamos que no es bueno que largos periodos de tiempo en el que el trabajador esté aislado. Si garantizamos eso y si garantizamos la implantación de herramientas de control de actividad de una manera eficiente a través de implantación de herramientas fundamentalmente de evaluación de rendimiento de puesto de trabajo, el teletrabajo es una gran medida. Permite, por ejemplo, de una manera absoluta la conciliación familiar, resuelve temas de compromisos y de desarrollos. Y hay un requisito absolutamente prioritario para tener implantado eficazmente el teletrabajo, y es la necesidad de contar con un modelo de gestión por objetivos.
Tenemos que tener bien identificados los objetivos que tiene que desarrollar cada trabajador y, de alguna manera, respetar unos horarios flexibles dentro de los cuales el trabajador ha de desarrollar su actividad. Pero sí, pensamos, como respuesta a su pregunta, que sí es eficaz en unas condiciones muy concretas que tenemos que impulsar. Ya, gracias, doctor. Una siguiente pregunta. ¿Los incentivos brindados a los negocios locales, bajo qué mecanismos se otorgaron? Es a través de fundamentalmente dos figuras. Una figura que está en nuestra ley tributaria que se llama los beneficios fiscales, que básicamente consiste en una reducción en determinados porcentajes del monto a pagar. Se establecen unas reducciones para los distintos tributos que pueden ir del 25 al 40 o al 50% en las cuotas de los tributos, y eso se llama reducciones, ¿no? Beneficios. Y luego, en algunos tributos en concreto, hay una exoneración plena del tributo. Es el caso, por ejemplo, este año de lo que se llama la tasa municipal por ocupación de vía pública con terrazas, ¿no? Lo que pagan bares y restaurantes por utilizar la vía pública instalando mesas y sillas para dar servicios, ¿no? Este año, como han tenido que estar cerrados prácticamente durante el 2020, pues prácticamente 6-7 meses, se consideró que ese año no se pagaba ni un solo euro de esos tributos. Siguiente pregunta. Interesante lo del robot, pero ¿se han enfrentado a un usuario no muy modernizado que exigiría una entrevista personal, o sea, de manera física? ¿Cómo lo resolvieron? Sí, se mantuvieron las plataformas de atención telefónica. No las he citado. Mantuvimos las plataformas de atención telefónica y a esas personas, digamos que tecnológicamente tienen más dificultades de acceso, se les planteó la posibilidad de resolver sus necesidades a través de la conversación telefónica, a través del teléfono, facilitándoles de alguna manera la asistencia. Evidentemente, el diseño del modelo de atención presencial que tenemos en la cabeza, que estamos implantando, es un modelo inclusivo. No queremos renunciar absolutamente a la atención presencial, porque siempre habrá algún ciudadano que prefiera estas vías de comunicación. Pero sí consideramos que todo aquello que pueda hacer un ciudadano a través de un computador o de su teléfono móvil va a ser a la larga más interesante. Mire, yo recuerdo perfectamente, y lo cito siempre, cuando estaba en la Dirección General del Catastro hicimos operaciones, le estoy hablando ya de hace unos cuantos años, operaciones muy importantes de mejora de nuestras oficinas físicas. Y recuerdo que luego hacíamos una encuesta a los ciudadanos para que explicaran cómo habían visto las mejoras de la oficina, ¿no? Y recuerdo perfectamente una respuesta que nos hizo pensar mucho de una ciudadana que a la pregunta ¿qué le ha parecido a usted la reforma que hemos hecho en nuestra oficina? Pues me ha parecido muy bien, nos respondió. Y le preguntamos luego, ¿y qué nuevas mejoras considera usted que tenemos que hacer? Y nos contestó, pues mire, la primera y principal es no hacerme venir. O sea, está muy bien que usted tenga una bonita oficina, pero yo estoy más a gusto con mis hijos en mi casa o tomando un café con mis amigas o trabajando en mi centro de trabajo, y no me haga usted ir físicamente si yo puedo utilizar otros canales, ¿no? Esto lo tenemos que tener muy claro siempre. Siguiente pregunta. Si el catastro y el registro no coinciden, ¿cuál prevalece? Depende de qué dato en España, ¿no? Depende de qué dato, y además los procedimientos no son procedimientos de prevalencia, digamos, de una manera absoluta, sino que de alguna manera en casos de fuerte discrepancia habría que ir a un procedimiento de coordinación, que es un procedimiento complejo. Vamos a ver, aquí hay una reflexión muy clara a realizar. Las fincas, los predios miden lo que miden y tienen la forma que tienen.
de nada vale que un juez diga que mide más o que una anotación en un registro de la propiedad diga que mide más o que tiene otra forma, porque la realidad es la que es. Por tanto, el debate aquí a desarrollar es en qué medida los títulos de propiedad, en qué medida esos títulos, sobre todo en nuevos negocios jurídicos, están incorporando la realidad física, la base gráfica registral, la cartografía que define bien el ámbito físico de los predios, ¿no? Les decía antes que este debate entre catastro y registro es un debate fundamentalmente español y latinoamericano. El catastro de Holanda es un catastro que tiene integrada la base gráfica desde el origen. El catastro alemán, los catastros alemanes, tienen integrados las bases gráficas desde siempre. O sea, no existen las discrepancias que vivimos aquí, ¿no? En el caso concreto en España, pues depende qué datos. Es decir, el catastro, por ejemplo, no puede anular una titularidad registral. Primará en ese caso la inscripción de titularidad registral, pero en casos de discrepancia de superficie, el catastro no va a incorporar tampoco una superficie mayor cuando la ortofotografía y la cartografía demuestran que esa superficie no corresponde a la realidad del predio. Doctor Durán, definitivamente hay muchas preguntas más, sin embargo, en atención al tiempo con el que contamos en este evento, te voy a dar lectura a la última pregunta. Para la ubicación de predios en España se utiliza el GIS. ¿Este sistema es similar al GPS o es una plataforma independiente? El GIS, en español, el Sistema de Información Geográfica, es un sistema que integra información gráfica y alfanumérica de los predios. El GPS es una herramienta de captura de esa información. GPS es una herramienta que, mediante la señal emitida por diversos satélites y la triangulación, permite ubicar determinadas coordenadas geográficas y permite desarrollar tecnología de medición de las fincas. Una vez capturadas esas fincas, hechas esas medidas, esa información se integra en el sistema de información geográfico, que es el que integra la información finalmente. Doctor Durán, agradecemos su tiempo y esfuerzo en la conexión desde Madrid, España. ¿Desea usted dar unas palabras finales a los participantes de este evento? Sí, por supuesto. Lamento los problemas técnicos. Esto se va a solucionar, espero que muy pronto, con una visita mía presencial allí. Yo echo de menos enormemente un viaje a Perú que tendré que hacer sí o sí cuanto antes, en cuanto las circunstancias nos lo permitan. Reiterar mi agradecimiento a SUNARP por la invitación y por la posibilidad de estar con todos ustedes. Agradecemos nuevamente tan interesante y valiosa participación del doctor Ignacio Durán Bo,